Un día más, un martes más en este ciclo de conferencias que estamos organizando desde la maestría en Derechos de Familia, Niñez y Adolescencia y, por supuesto, desde la Universidad Iberoamericana. El director de posgrado, el doctor Eduardo Velázquez, no está pudiendo acompañarnos en este momento ya que está en otros asuntos, pero les hace llegar su saludo igualmente a la doctora Amelia López Loforte, a quien agradece este tiempo y realmente esfuerzo en estos días tan distintos que nos tocan vivir, ¿verdad? Pero ya estamos también acostumbrados al modo COVID de vivir, así que en cierta forma también tiene sus ventajas, nos acerca, porque si no, a lo mejor Amelia no estaría con nosotros aquí, estaríamos cada una en nuestros asuntos. Bien, el tema de hoy que nos convoca es un ombudsman o el ombudsman, el defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Tenemos la suerte de contar con vecinos que han podido avanzar en ciertas instituciones y la figura como es el defensor de los derechos de la niñez. Ahora, más adelante nos van a contar sobre esa figura. Y pensamos en este tema desde la maestría en Derecho de Familia porque en Paraguay todavía no tenemos esta figura del defensor de los derechos de la niñez, hablando desde la institución del ombudsman, desde el defensor del pueblo, ya que vamos a ver que aquí en Paraguay sí existe un defensor de la niñez, pero que está circunscrito al ámbito jurisdiccional, está creado por la ley 1680/2001, que le atribuye las funciones de representación del niño en ante las situaciones de defensa de sus derechos, pero la figura que nos van a presentar hoy vamos a ver que es mucho más amplia y tiene que ver precisamente con la defensa y el control de la efectividad de estos derechos. Así que yo les voy a invitar a que escuchemos atentamente. Le presento a nuestra invitada de hoy, es la doctora Amelia López Loforte, que actualmente es el ombudsman de la ciudad de Córdoba para los derechos de la niñez y la adolescencia. Es también presidenta del Congreso Mundial de Infancia, que se celebrará en noviembre de este año en la ciudad de Córdoba. Eh, es también médica, profesional de la salud, pero eso quizás no van a notar, van a pensar que ella es abogada cuando habla porque tiene mucho conocimiento y hay práctica en la defensa de los derechos. Yo cuando la conocí pensé que era abogada, bueno, era profesional de salud. Y por supuesto también tiene una trayectoria como docente y investigadora en la temática, así que doctora Amelia, muchísimas gracias por venir. Yo, como contexto, digo, el objetivo de este espacio es poner un poco en tela de juicio, análisis, la figura del defensor, que acá en Paraguay cuenta con un departamento específico en la institución de la Defensoría del Pueblo, y esta dirección lo que hace es hacer un poco un seguimiento de las vulneraciones de derecho, pero como digo, todavía no contamos efectivamente con una figura clara. Así que, doctora Amelia, bienvenida y le dejamos el micrófono. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Claudia y muchas gracias a la UNIBE, que ya no es la primera vez que puedo compartir con la Universidad Iberoamericana. Realmente siento que ya somos amigos y quiero agradecerles a las autoridades de la maestría la invitación. Y verdaderamente yo hoy voy a contarles un poco sobre la tarea, la misión, de qué se trata la institución del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que no es una institución judicial, ¿no? Que se trata de una institución de derechos humanos. Este instituto, que está fundado y que ya les voy a contar algunas cosas más, este instituto que ya Chile tiene su defensor nacional, la República Argentina tiene su defensor nacional. En mi caso, yo soy defensora provincial. Ustedes saben que la República Argentina es un país federal y las provincias gozamos de ciertas competencias particulares en todos los ámbitos. Y bueno, de esto ahora también les voy a contar desde la experiencia. Yo hace 4 años que soy defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes. Antes de ejercer este cargo,
me ha tocado ser en una oportunidad ministra de Educación de la provincia de Córdoba y además de todo el ejercicio de muchos años en el campo de la salud. Así que, bueno, creo que ser la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes para mí ha sido como el broche de oro que me permite una mirada muy integral de los chicos, ¿no? Bueno, ahora yo, para presentarlos, he decidido acompañarme de una presentación, así ustedes pueden ir siguiendo el hilo de mi conversación y espero que después podamos conversar un poquito, porque en realidad la preocupación de todos nosotros tiene que ver con que de qué modo nosotros garantizamos y hacemos un seguimiento sistemático del efectivo acceso y del ejercicio que los chicos pueden hacer de sus derechos, ¿no? Porque una cosa es decir que tenemos legislación, una cosa es decir que nosotros adherimos a los principios de la convención y otra cosa es cómo garantizamos que todos los chicos, todos, absolutamente todos, puedan acceder a sus derechos y ejercerlos efectivamente. Y como suelo decir, este contexto, este año, es un año muy particular. El año pasado hemos cumplido 30 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este año estaremos en los 30 años de la ratificación de esta convención, una convención que es la más ratificada en el mundo, salvo los Estados Unidos, todos los demás han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, es un punto de llegada, pero también la convención es un punto de partida, porque evidentemente lo que le pasa a los chicos hoy nada tiene que ver con lo que le pasaban a los chicos hace 30 años. Es decir, que nuestra reflexión es una reflexión que siempre tiene que estar mirando las nuevas realidades de niñas, niños y adolescentes. Y lo que yo digo que no hemos cambiado en estos 30 años, y sí nos lo había propuesto la convención, es la mirada adultocéntrica. Esta mirada adultocéntrica que tiene su reinado en todos los poderes del Estado y en todos los ámbitos de la sociedad civil. Porque no se trata solamente de la mirada adultocéntrica que se tiene a veces desde el Poder Judicial o desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, en la medida en que a veces en las leyes no se mira o se invisibiliza la situación de los chicos. También desde la sociedad civil se tiene todavía una mirada muy tutelar, muy de objeto de protección sobre los chicos. Esta cultura adultocéntrica todavía está vigente a pesar de que casi todos los regímenes legales han sido reemplazados. Lo que no hemos reemplazado son los patrones culturales, esa mirada del patronato, esa mirada del adulto que puede decidir y del niño que debe obedecer, es una mirada que todavía está muy presente en el conjunto de la sociedad. Y todavía para la mayoría de las personas los chicos siguen siendo un adulto en miniatura. Por eso, esta nueva cultura supone que además de haber hecho cambios jurídicos, además de que hagamos reflexiones académicas, y todas esas cosas son importantes, no les quito absolutamente ninguna importancia a ambas cosas, lo que es necesario es una nueva praxis, una práctica que garantice que efectivamente los chicos puedan acceder a sus derechos y puedan ejercerlos. Y para eso, y puedan ejercerlo siendo ellos reconocidos como sujetos jurídicos, pero también como sujetos sociales y como sujetos políticos. Es decir, esta mirada de sujeto de derecho no se trata solamente de que la tengamos desde la ley, sino también desde la mirada participativa que tenemos que hacer de los chicos en todos los ámbitos sociales y en esta mirada de los chicos como sujeto político, es decir, como ciudadanos que como tal tienen derechos y pueden ejercerlos por el solo hecho de ser ciudadanos. Pero ¿cómo hacemos para que esta garantía sea efectiva? Cuando estamos hablando de la disociación entre el discurso y las prácticas.
Entonces, cuando uno se pregunta sobre garantías efectivas, tiene que preguntarse, a ver, ¿cuáles son los compromisos que debemos asumir o que deberíamos haber asumido desde el Estado, desde la justicia, desde la sociedad civil, para que podamos tener y producir ese efecto deseado, esa efectividad que deseamos con los niños, niñas y adolescentes, y para que realmente los chicos puedan decir que ellos son considerados sujetos de derecho? ¿Cuál es el nuevo contrato social que es necesario hacer para que podamos cumplir verdaderamente el interés superior? El interés superior que es, por un lado, garantía, que es, por un lado, el patrón que tenemos que seguir, ¿no? Pero que también nos indica procedimientos y modos, y debe ser como nuestra guía y nuestro norte. Yo creo que para que exista un sistema de garantías efectivas de derecho, yo siempre digo que tienen que existir como 6 cosas de las cuales ninguna puede no estar presente para que efectivamente garanticemos derechos. Por un lado, un sistema jurídico. Porque si bien el sistema jurídico no lo es todo, es necesario un soporte jurídico, y un soporte jurídico que no solamente mire las cuestiones, digamos, de cómo funciona todo el sistema, sino que además vaya estando atento este sistema jurídico a los nuevos problemas que van apareciendo. Recién conversábamos con Claudia informalmente sobre algunos problemas que tenemos hoy con el tema de abuso infantil. ¿Cómo hacemos para garantizar que el interés superior del chico esté siempre vigente y sea la decisión en pos de su interés superior frente a problemas tan complejos hoy como es el tema del abuso infantil, o como es los problemas derivados de la revolución tecnológica, o en un contexto como el contexto COVID hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, el sistema jurídico, por un lado, es indispensable, pero también es indispensable un andamiaje institucional público que pueda organizar el aparato del Estado poniendo en el centro a los chicos con una mirada integral. ¿Qué supone esto? Que no es suficiente con que haya una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que no es suficiente con que tengamos un sistema de protección legislado. Además de eso, cada ministerio, cada organismo del Estado tiene que participar de esta mirada integral de los chicos. Por eso, cuando decimos un andamiaje institucional, no nos estamos refiriendo solamente a las instituciones del Poder Ejecutivo como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, o como las secretarías regionales o los organismos locales. Es mucho más que eso. Es todo un Estado poniendo en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y que para eso necesita articular todos los niveles nacionales, los niveles regionales, los niveles locales, y también el nivel internacional, porque los problemas que tenemos hoy con los chicos son problemas que son comunes también internacionalmente. Cuando hablamos de migraciones, y hoy el tema de migraciones es un tema realmente crítico, cuando hablamos de la pobreza y la desigualdad, cuando hablamos de etnias, sobre todo aquí en América Latina, son problemas que necesitamos articular seriamente en el nivel local, pero también en los niveles regionales, departamentales, nacionales e internacionales, y que abarque a todos los poderes, no solamente a los poderes ejecutivos, que abarque a los poderes legislativos, que abarque a los poderes judiciales. Se trata de un cambio en la mirada de cómo establecemos nuestro interés y ponemos en el centro integralmente a niñas, niños y adolescentes. Pero además del andamiaje institucional, se necesita de políticas públicas que sean integrales, que sean articuladas, que estén sostenidas en principios de gobernanza. Cuando digo en principios de gobernanza,
quiero decir en principios de participación. Y cuando hablamos de participación, se supone también la participación de los propios chicos en el diseño de las políticas públicas. Y esto es una deuda que todavía tenemos pendiente, yo diría, globalmente, ¿no? Pero también hace falta presupuestos que garanticen esas políticas, porque de nada sirve que tengamos un muy buen diseño estratégico de políticas si no tenemos los presupuestos necesarios. Y hace falta, y ahora vamos a entrar de lleno en nuestro tema, hace falta sistemas de control, organismos que puedan garantizar y monitorizar permanentemente y no solo ocasionalmente que el derecho de los chicos pueda ser accedido y ejecutado. Y por otro lado, esto último que dije, una cultura colectiva. Para eso, el propio Comité del Niño, ya en el año 2002, cuando empezó a hacer las observaciones generales, en su segunda observación general, ustedes saben que el comité viene desarrollando observaciones generales sobre cada uno de los temas, y yo les recomiendo a todos los que están ahora escuchándonos que se pongan a mirar las observaciones generales, porque son un elemento para profundizar y actualizar cada uno de los artículos de la convención, porque se va ayornando de alguna manera acorde también a las realidades que van apareciendo en el mundo. Pero fíjense que ya en la segunda observación general, en el año 2002, habla del papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos para la protección y promoción de los derechos del niño. Es decir, acá pone que sea independiente y que sean instituciones de derechos humanos. No está hablando instituciones solo del ámbito del Poder Judicial, sino con una mirada de derechos humanos. Y pide, en esa observación general, que es bien específica, que cuente con facultades para poder vigilar, promover, proteger los derechos del niño, que tenga todas las herramientas y que nadie le impida que pueda de alguna manera intervenir en distintos momentos de la vulneración de derechos. Pero dice también esta observación que necesita que tenga independencia y eficacia. Y ya me voy a referir un poquito a eso cuando hable de mi institución, digamos, de la institución que hoy me toca conducir, y de las instituciones amigas que tienen las mismas características. Pero además, esta institución tiene que ser accesible a todo niño que habite el territorio del Estado. Y fíjense que no dice que sea accesible a todos los adultos, sí, a los adultos también, pero fundamentalmente que sea accesible a todos los niños y niñas que habiten el territorio los territorios de los Estados. Esta observación general número 2, que habla de las defensorías específicas de niñas, niños y adolescentes, advierte que hay que ir más allá del defensor del pueblo. Porque dice, los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables. Por lo tanto, por esta especial vulnerabilidad, por los principios de protección especial de niñas, niños y adolescentes, necesitamos también tener mecanismos específicos, no que se ocupen de un montón de cosas y entre ellas de los derechos de los chicos, sino que se ocupen especialmente de este seguimiento. Y en esta observación general habla de cómo tienen que ser estas instituciones. Y estas instituciones, dice, tienen que seguir los principios de París, que son los principios que rigen a todas las instituciones de derechos humanos que existen en el mundo. Digamos, también rigen a las defensorías del pueblo, a las procuraciones de derechos humanos de distintos países, en algunos lugares se llama Procuración de Derechos Humanos, como es el caso de México, por ejemplo. ¿Y cuáles son estos principios? En primer lugar, que tienen que ser, quien la dirija tiene que ser elegido por un órgano colegiado. No puede ser elegido por el presidente, por el gobernador directamente. Puede ser propuesto, pero quien tiene que hacer la selección
es el órgano colegiado. En nuestro caso, quien me ha elegido a mí es la legislatura de la provincia de Córdoba. Quien ha elegido a la defensora en el mes de marzo, a la defensora nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes de la República Argentina, son ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Quien eligió a la defensora nacional, a Pati Muñoz, en Chile, es las cámaras, ambas cámaras del Estado de Chile. Es decir, siempre quien elige al defensor tiene que ser el órgano colegiado, porque tienen que estar representados no solo los sectores del oficialismo, sino también los sectores de la oposición. Y tiene que haber un proceso de selección claro, donde además quien sea propuesto o quienes sean propuestos de acuerdo a cómo esté establecido en cada legislación, deban presentar un proyecto y un programa de trabajo. Otra de las características que dicen los principios de París es que este organismo tiene que ser autárquico y autónomo. Es decir, tenemos que tener garantía de que nuestro presupuesto va a existir. Y por eso es que es necesario que sea elegido por un órgano colegiado, ¿no? Y que podamos tomar las decisiones sin que nadie nos condicione. ¿Por qué? Porque el organismo de derechos humanos tiene que poder incidir y recomendar y observar al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, pero a su vez tiene que dar cuenta periódicamente al organismo legislativo, que es donde están representados todos los sectores, las mayorías y las minorías. Por lo tanto, una defensoría específica es una necesidad para poder exigir derechos y es una obligación para los países que han adherido a la Convención. Sin embargo, qué pocos países hoy tienen defensor de derechos. Fíjense, México tiene una Procuración de Derechos Humanos, Chile tiene una Defensoría Nacional, Argentina tiene una Defensoría Nacional y 5 defensorías provinciales, cuando en realidad tenemos 24 provincias, es decir, deberíamos tener 24 defensores provinciales. En Argentina, como les dije, la Defensoría Nacional está legislada en nuestra ley madre, que es la 26061, que es la que modificó todo el sistema de protección, y por nuestro estado de carácter federal, las provincias tenemos la competencia para crear en los estados provinciales una figura que sea imagen de esa figura nacional. Y ahora les cuento cómo funcionamos, y así ustedes después también pueden ver cómo es que concretamente se hace esto, ¿no? Nosotros somos un organismo autónomo, tenemos una ley propia, que es lo que también indican los principios de París, que la creación de las defensorías o de las procuradurías de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes deben tener un instrumento legal propio donde además se especifiquen las competencias que tenga esta institución, que fije todas sus atribuciones. En este caso, nosotros tenemos una ley que es la 9396, una ley que es del año 2007, la Defensoría Nacional fue legislada en el año 2005, y a los 2 años la provincia de Córdoba ya hizo su propia ley. La diferencia fue que en el ámbito nacional en aquel momento no se designó, no se hizo el procedimiento de designación, y en la provincia de Córdoba desde el año 2007, es decir, a los 2 meses de haberse legislado, se hizo el proceso de designación del defensor provincial de niñas, niños y adolescentes. Yo soy el segundo defensor provincial. Nosotros tenemos un enmarque normativo internacional, que es la Convención, la observación número 2, los principios de París, y seguimos, obviamente, debemos seguir todas las observaciones del Comité de Derechos. Nosotros somos un órgano que tiene 3 características. Por un lado, somos órgano de garantía. Somos un órgano de fiscalización, y ya les voy a mostrar cómo hacemos para fiscalizar. Es decir, podemos ir a mirar lo que están haciendo, ¿no?
y cómo lo están haciendo. Por eso somos también un órgano de control. A su vez, tenemos la competencia de articular con todos los poderes del Estado, con la sociedad civil, y debemos, porque así lo dice nuestra ley, supervisar cómo van ejecutándose las políticas públicas, pero no solamente las políticas que diseña el organismo de protección provincial, que es la CENAF en este caso, digamos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sino nosotros observamos y hacemos seguimiento de todas las políticas públicas, de salud, de educación, las políticas destinadas a la discapacidad, las políticas destinadas a prevenir el trabajo infantil, las políticas destinadas al acceso a la justicia, y ya de eso les voy a contar algo en particular. Digamos, nosotros, entre nuestras competencias están esta supervisión. Por lo tanto, nuestra Defensoría, ¿qué hace? Asesora, asiste, acompaña, tiene un equipo de asistencia, un equipo multidisciplinario, compuesto por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, mediadores, que se dedica específicamente a asistir, a escuchar, a acompañar a las familias, a las organizaciones o a cualquier adulto que se acerque a la Defensoría por cualquiera de los medios que la Defensoría tiene. Por ejemplo, hoy que estamos en situación de aislamiento, la Defensoría trasladó todos sus servicios online. Entonces nosotros tenemos canales donde desde una aplicación a canales en Facebook, en Twitter, en Instagram, por mail, de modo tal que la familia, por WhatsApp, que las familias pueden comunicarse con nosotros para hacer efectivo. Pero también asesoramos, asistimos y acompañamos a los propios chicos. Nosotros, desde la República Argentina, nuestro Código Civil establece que a partir de los 13 años, los chicos no necesitan ninguna autorización para dirigirse a organismos de derechos humanos solos, sin la autorización de un progenitor. Antes necesitan la autorización de su papá, su mamá o quien sea su tutor. Pero también cuando su progenitor nos lo autoriza, nosotros podemos escuchar confidencialmente al niño. Y después de los 13 años, los chicos pueden venir solos a la Defensoría, y de hecho nosotros tenemos un programa específico que se llama Va con Vos, que es un programa para la escucha, el acompañamiento y el seguimiento, que obviamente tiene algunos recaudos, porque nosotros en nuestros equipos de escucha y asesoramiento, por regla, por protocolo, nunca escucha un solo profesional, siempre escuchamos de a pares y siempre seguimos un protocolo, que ahora les voy a contar de qué se trata. Pero además fiscalizamos las políticas públicas, también les voy a contar cómo lo hacemos, y monitorizamos cómo va evolucionando la situación de los derechos de los chicos en distintos campos. Y como tarea, además de promoción, hacemos distintas tareas para promover la escucha de los propios chicos, con actividades dedicadas a los niños, actividades dedicadas a los adolescentes y actividades dedicadas a los adultos, para promover una formación y capacitación con enfoque de derecho. Actualmente estamos cerrando toda una diplomatura que hemos hecho con 1000 personas de asistencia el año pasado sobre primera infancia, cuidado, crianza y educación en la primera infancia, y estamos en este momento desarrollando una diplomatura con la Universidad Nacional de Córdoba sobre abogado del niño, que también les voy a comentar algo de eso. Y promovemos muchas acciones participativas con los chicos. De hecho, tenemos una red de participación adolescente, con la cual durante toda esta época de cuarentena hemos estado desarrollando foros virtuales, además de un equipo de acompañamiento y escucha para poder contener sobre todo a los adolescentes, que ya les voy a contar qué les está pasando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para esta función de asesoramiento y asistencia? Nosotros tenemos un sistema informático al cual que tiene
digamos, por el cual se va registrando y vamos haciendo el seguimiento de casos, pero que no es un sistema informático centrado en el número de documento o en edad, es un sistema informático centrado en derechos. Cada persona que se acerca para denunciar o para preguntar o para consultar en torno a un derecho vulnerado de un niño o de un conjunto de niños, es registrado a partir del derecho que ha sido vulnerado. Obviamente del derecho principal, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando hay un derecho vulnerado y empezamos a seguir todo nuestro protocolo de acción, encontramos con que siempre hay más de un derecho vulnerado, ¿no? Para ello tenemos una guía de recursos y de procedimientos que está también sistematizada por derecho. Ahora cuando les muestre los gráficos se van a dar cuenta si alguien viene por tema de abuso o para una denuncia de maltrato o por un problema de convivencia familiar, nosotros de acuerdo al derecho que sea vulnerado y cómo sea vulnerado, sabemos con quién vamos haciendo un flujograma sobre qué cosas debemos preguntar, cómo debemos seguir, con quién tenemos que hablar, con qué organismo tenemos que articular el problema. Y además participamos en numerosas comisiones intersectoriales de seguimiento de temáticas específicas, abuso, penal juvenil. Nosotros participamos de una comisión interinstitucional de penal juvenil con los jueces, los fiscales, los asesores y con el organismo de protección. También participamos de las mesas como organismo de control, de las mesas de seguimiento de temas de adopción, donde participamos junto con los jueces de familia, con los equipos técnicos que están a cargo de los registros, también con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, y de alguna manera nuestro organismo es el organismo que está puesto allí para mirar exclusivamente el derecho de los chicos. A nosotros no nos interesa nada más que eso, que la mirada que se tenga sea una mirada integral, que se miren todos los aspectos de la vida de un niño, que ninguno con algún procedimiento vulnere el derecho de los chicos. Fíjense, yo acá les traje los casos del año pasado, para que ustedes vean cómo nosotros vamos clasificándolos por derecho. Generalmente la consulta más frecuente y la cantidad mayor de casos, nosotros tenemos una definición de caso. Digamos, el caso no es el que llamó por teléfono solamente para hacernos una pregunta, eso no es un caso. Cuando hablamos de caso, hablamos de cuestiones que vamos haciéndole un seguimiento hasta que eso se resuelva. Y la mayor cantidad de casos, si ustedes se fijan, durante el año pasado, han sido en torno al derecho a la integridad y dignidad de las personas y en torno al derecho a la convivencia familiar. Ya les voy a mostrar cuáles son los ítems que nosotros desarrollamos en torno a cada uno de estos derechos. Fíjense que si uno suma derecho a la integridad y derecho a la convivencia familiar, es la mayoría de los casos. Casi todo lo demás es como mucho menor, ¿no? Y les voy a contar que en este periodo de cuarentena nosotros hemos triplicado la cantidad de casos. Y están fundamentalmente ligados a estos dos derechos, al derecho a la integridad y dignidad y al derecho a la convivencia familiar. Más o menos esto es como para que ustedes vean qué cantidad, cómo se distribuyen en un año. Pero para que ustedes vean qué incluimos en integridad. Incluimos maltrato físico y psicológico, maltrato físico predominantemente, maltrato psicológico, digamos, vamos estableciendo dentro de cada derecho subcategorías de derechos, ¿no? De modo que cada caso vamos tratando de encaminarlo y encauzarlo en alguna de estas subcategorías, porque eso va a ser lo que nos va a determinar cuál va a ser el procedimiento y hacia dónde deberemos encauzar a quienes vienen a consultarnos. Abuso, abuso intrafamiliar, abuso extrafamiliar, abuso cuando no está especificado, acoso, bullying, apremios ilegales.
Aquí están cómo se dividieron el año pasado. Pero también, ¿qué incluimos, por ejemplo, en derecho a la convivencia familiar? Todo aquello que esté referido a régimen de parentalidad, a régimen comunicacional, a cuota alimentaria, impedimento de contacto, a tutela, a problemas con las familias de acogimiento, a medidas excepcionales que hayan sido mal tomadas y que estén vulnerando por vencimiento, etcétera. Y temas de adopción. En el último tiempo hemos tenido muchísimos casos de régimen comunicacional, debido, segura, digamos, por la cuarentena, a impedimento de contacto y a temas de adopción. Esto sería la distribución. ¿Cómo hacemos la función de fiscalización? Nosotros tenemos un protocolo específico para el cual visitamos sistemáticamente todas las residencias de niñas, niños y adolescentes que están bajo medidas excepcionales, sean residencias gubernamentales o sean lo que nosotros aquí tenemos como residencias de gestión asociada, que se llaman OGA. Y además monitorizamos sistemáticamente y en forma protocolizada los centros socioeducativos de penal juvenil y hacemos visita de fiscalización a demanda de otras instituciones. Por ejemplo, una escuela, un maternal donde venga alguien y nos diga que se está cometiendo una vulneración de derechos, en esos casos hacemos una fiscalización a demanda. En cambio, sistemáticamente hacemos la de residencia de niños bajo cuidado del Estado, bajo medida excepcional, o la de los centros de penal juvenil. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Nosotros relevamos las condiciones materiales, de infraestructura y de funcionamiento de cualquiera de todas estas instituciones en cualquiera de estas modalidades. ¿Qué hacemos? Vamos y relevamos a vista, hablamos con quienes están trabajando con los niños y además tenemos la facultad para poder dialogar y conversar con los propios niños a los fines de tener información de ellos de si están siendo o no vulnerados sus derechos. ¿Qué tratamos de garantizar en todos los casos? El derecho a los chicos a opinar, a que su opinión sea tenida en cuenta, a que su mirada sea tenida en cuenta. Y a partir de esta fiscalización sistemática, hacemos recomendaciones al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. De hecho, durante la cuarentena, estamos haciendo también seguimiento, tanto de las residencias como del Centro Socioeducativo de Penal Juvenil. Además de esto, nosotros tenemos un sistema de monitoreo de derechos. En este sistema, que una es el equipo que está para asistencia, fiscalización y monitoreo institucional. Por otro lado, tenemos un equipo que se dedica a promover derechos y a hacer actividades con los chicos o con los adultos. Pero tenemos un equipo que se dedica específicamente, y tenemos la suerte de tenerlo financiado desde UNICEF, a monitorear derechos. ¿Qué hacemos? Sistematizamos toda la información que tenemos proveniente desde nuestro propio sistema de registro, como desde los sistemas estadísticos que existen en otros organismos del Estado. A esa información la entrecruzamos, a esa información que puede ser información cuantitativa, pero también tenemos información cualitativa, alguna información propia que relevamos nosotros, y ahora les voy a mostrar una, o información que es relevada desde otros organismos del Estado. ¿Y qué hacemos con todo ese entrecruzamiento de información? Tratamos de promover mejoras en las distintas dimensiones del sistema y lo recomendamos a la autoridad competente. En estos 4 años nosotros hemos tenido la suerte de ir generando la confianza en el sistema y en las autoridades para que sepan que siempre que nosotros llegamos estamos en la búsqueda
realmente de una mirada integral. Obviamente que a no todos les gusta, a algunos no les resulta simpático, pero esa es nuestra tarea. Y finalmente promovemos también algunas acciones a partir de esto que diseñamos y vemos. Para este monitoreo de políticas públicas hecho con enfoque de derecho, nosotros, ¿qué aspectos consideramos cada vez que estamos analizando una política pública, sea de salud, sea de educación, sea de justicia? Nosotros miramos 4 dimensiones. Que esa política pública mejore la disponibilidad que los chicos tengan para poder desarrollar sus derechos. Es decir, que podamos garantizar que los servicios, las instalaciones, los mecanismos, los procedimientos puedan materializar el derecho de los chicos. Por otro lado, ¿qué miramos? ¿Qué otra dimensión miramos? Que esa política pública mejore la accesibilidad de los chicos a sus derechos. Por otro lado, que miramos de la política pública que sea de calidad, que asegure que lo que los chicos reciben sea de alta calidad. Y así es como vamos monitorizando en el campo de la educación, por ejemplo, los desgranamientos, los problemas que aparecen con los chicos, por ejemplo, con niños que tienen discapacidad. Y por último, que sea aceptable por los propios chicos, ¿no? Esa es una dimensión que nosotros siempre analizamos. ¿Qué piensan los chicos de esa política pública? Y ya van a ver cómo nosotros es que hacemos este relevamiento. Por ejemplo, un ejemplo que les traigo es ahora. Nosotros con nuestro sistema de monitoreo de derechos que se llama Con Mirada de Chicos, hicimos un informe sobre cuarentenas, familia, niñez y adolescencia. Y en realidad hicimos un doble informe. Uno, que es este que les voy a mostrar ahora, que es una encuesta que hicimos para adultos sobre cuarentena, familias y niñez, y otra, que es la que estamos procesando en estos momentos, que vamos a tener, después los voy a invitar para ver los resultados, que le hicimos a los propios adolescentes. Es decir, hicimos dos encuestas que además se correlacionan con datos que ya venimos teniendo nosotros, tanto de las familias como de los propios chicos, y que nos permiten hacer no solamente, digamos, tener una foto de la situación, sino que nos permiten ir haciendo un seguimiento de cómo van funcionando los derechos de los chicos también en esta situación de cuarentena. Nosotros la encuesta la elaboramos nosotros mismos, tenemos un equipo muy entrenado en diseño de encuestas, con sociólogos, psicólogos, econometristas, y vamos haciendo el diseño de estas encuestas. Como esta que les estoy mostrando ahora, nosotros tenemos muchísimas encuestas sobre muchísimos temas, ¿no? Seguimiento de la primera infancia, una encuesta sobre discapacidad con los equipos que atienden y asisten a primera infancia en discapacidad. Entonces, vamos haciendo información y mezclando, integrando información cuantitativa e información cualitativa. Si a alguno de ustedes específicamente le interesa, toda esta información está disponible en nuestra página web, que van a ver que dice Sistema Integral de Monitoreo de Derechos. Tiene un micrositio adentro en el cual es pública la información, pueden acceder y cruzar y mirar, porque también tiene información de la justicia, tiene información de los organismos del Ejecutivo y información propia de la Defensoría. Nosotros ejecutamos esta encuesta desde el área central con 10 subsedes. Nosotros tenemos, desde nuestra Defensoría, tiene 10 subsedes. Saben que la provincia de Córdoba es una provincia que tiene casi 4 millones de habitantes, 3.700.000 más o menos de habitantes. Tenemos un territorio muy extenso, y entonces tenemos 10 subsedes desde el norte de la provincia, que tiene una realidad particular, o el extremo sur, que tiene una realidad absolutamente distinta. Nosotros, la geografía de Córdoba es una geografía muy diversa, ¿no? Encuestamos efectivamente 5.165 hogares de toda la provincia de Córdoba. Hicimos una proporcionalidad
para que fuese precisamente de toda la geografía provincial y pudiera estar representada todas las realidades. Tuvimos primero 5.500 encuestas, solo que efectivamente tuvimos que descartar un grupo de encuestas. La hicimos durante una semana, del 5 al 11 de mayo. La encuesta era anónima, vía online, eran 34 preguntas a adultos que incluían preguntas con datos filiales, de opción simple, de opción múltiple, preguntas abiertas para relevar información cualitativa. Ponderamos la información por región y la categorizamos, hicimos algunas variables de corte socioeconómico que, digamos, serían distintas para otras jurisdicciones, quienes habían recibido la ayuda del Estado, quienes no, depende de determinadas condiciones socioeconómicas, y así distribuimos y hicimos todos estos cruces. ¿Cuál era nuestro objetivo? Era reconocer la situación en la que estaban los hogares, en la que viven niñas, niños y adolescentes, y analizamos múltiples variables que iban a afectar la garantía presente, pero también la garantía futura de los chicos. Porque fíjense, nosotros averiguamos si a los chicos, si las familias estaban concurriendo a la consulta médica, averiguamos cómo se estaban alimentando, qué actividad física estaban haciendo, cuántos estaban acompañando a los chicos vía online en las actividades educativas. Queríamos saber si ellos habían recibido ayuda o no del Estado, queríamos saber en cuáles hogares habían disminuido los ingresos, y todo esto fuimos cruzándolo para poder ver que, por ejemplo, los chicos estaban adquiriendo hábitos de sedentarismo, estaban con una extrema exposición a las pantallas, que la comparamos con encuestas anteriores que teníamos sobre exposición a pantalla, para saber cuánto peligro tienen los chicos al estar expuestos a las pantallas. Digamos que lo que hicimos fue evaluar el impacto de esta crisis, no solamente durante el periodo de cuarentena, sino buscando algunas variables que iban a hacer que nosotros tuviéramos que enfocar determinados problemas al futuro. Por ejemplo, la obesidad infantil, el sedentarismo, el grooming, son problemas que los estamos mirando ahora, pero que también los vamos a tener que mirar después. Y también algunos problemas emocionales, porque tratamos de investigar hábitos, percepciones de los adultos sobre los chicos con los cuales conviven. Que vamos a información que además vamos a cruzar con la información de los adolescentes. Y fíjense lo que nos decían los papás, cómo los percibían a los chicos. Y fíjense, el 47% de los adultos nos dijo que los chicos estaban más enérgicos y conversadores. Cuando nosotros empezamos a cruzar las variables, ¿qué descubrimos? Que esto no tenía que ver con que los chicos estaban contentos, sino que tenía que ver con que los chicos estaban haciendo síntomas de ansiedad, ¿no? Y un 34% nos dijo que directamente que los percibían angustiados, y un 13% deprimidos. Cuando fuimos a los adolescentes, ¿qué nos dijeron los papás, los adultos? Que el 51% nos dijo que los veía angustiados. Fíjense el nivel de angustia, de depresión, mucho más alta en el caso de los adolescentes que en el caso de los niños. Así también medimos otras cuestiones. Como les dije, medimos actividad física, y esto lo hemos cruzado con algunas encuestas de grupos focales que estamos haciendo con los chicos con los foros de adolescentes, y con la próxima encuesta que vamos a tener la semana que viene con los adolescentes. Un tema que a nosotros y que a mí me preocupaba que quede distinto. El defensor de derechos no es el abogado del niño. El abogado del niño tiene que ver precisamente con el acceso, con garantizar el acceso de los chicos a la justicia. Y es una figura jurídica, no es una figura de derechos humanos. El ombudsman, el defensor de derechos, el procurador de derechos de niñas, niños y adolescentes, un organismo de derechos humanos. El abogado del niño es una figura nueva
que en realidad ya aparece en la Convención y en algunas normativas internacionales y que estamos desarrollando, ya que en el caso de nuestra provincia ha sido legislado el año pasado. ¿Cuál es la concepción de fondo del abogado del niño? Que el chico tiene capacidad y que la capacidad es un derecho humano, no es un atributo de la personalidad o es un atributo de la edad. Es un derecho humano la capacidad. Es decir, que cualquier limitación es una excepción. ¿Y en qué basamos esta concepción de fondo? En el principio de autonomía progresiva y en el principio de protección especial. Dos principios que son complementarios. Mirar cuándo un chico tiene y cómo va adquiriendo autonomía y madurez progresiva, pero a su vez cómo un chico, porque es un niño y está en condición de crecimiento, está sujeto a la protección especial. El abogado del niño lo que hace es proporcionar la posibilidad de que el chico cuente con un patrocinio letrado especializado. No que sea un patrocinio letrado cualquiera, sino que sea un patrocinio letrado especializado en niñez y adolescencia, que puede ejercer la defensa técnica de un chico, que puede ingresar la voz del chico al proceso, no la del adulto, sino la del propio niño, y que además este abogado del niño pueda brindarle al niño el asesoramiento, la información adecuada y garantizar estratégicamente la defensa del interés, del derecho y de las pretensiones del niño. Lo cual no significa que después el juez deba decidir lo que el niño quiera, caprichosamente. No, no, lo que garantizamos es que la voz del niño ingrese al proceso. Y el abogado del niño actúa con independencia del interés de los progenitores. ¿Y cómo nosotros trabajamos esto de autonomía progresiva y protección especial? Que son dos cuestiones que deben ir en paralelo. Porque por un lado debemos reconocer la libertad que tiene un niño para elegir sus planes de vida, sus ideales, en consonancia con la madurez de sus facultades mentales. Es decir, no es lo mismo un niño de 3, de 5, de 7 que un niño de 13, de 12, de 14. Obviamente que el rol que ejerce la responsabilidad parental y el rol que va a ejercer el propio abogado del niño es distinta, de acuerdo a la madurez y capacidad progresiva. Pero a su vez, esto que les decía antes, el reconocimiento de la persona, de que es una persona en crecimiento y por lo tanto merece una protección especial. ¿Cuál es la principal estrategia de intervención de un abogado del niño? En primer lugar, nosotros, si bien el patrocinante es un letrado, nosotros creemos que el instituto del abogado del niño es un instituto que requiere de la participación de otras disciplinas. Porque para poder mirar la situación de un niño integralmente, un abogado solo no puede. Se necesita de la ayuda de un psicólogo, de la ayuda del trabajador social o de la ayuda en algunos casos del médico, de acuerdo al tipo de intervención que sea necesaria hacer. Ahora, ¿cuáles son las estrategias siempre? Que van a ir en la ayuda del abogado, del letrado que tenga que patrocinar a este niño. La escucha activa. Y escucha activa significa poder salir de nuestros esquemas de adultos, dejar el reinado del adultocentrismo y mirar con entendimiento y respeto y poder, esto que ponemos acá con mucha fuerza nosotros, comprender el sufrimiento que está teniendo ese niño en la situación que sea. Y les voy a poner ahora un ejemplo. Porque para poder ser abogado del niño se requiere generar esta relación de confianza y de cuidado, de poder componer eso que al niño le ha roto su vida, ¿no? Y poder recomponer siempre pensando en el niño.
Y por otro lado, la otra estrategia es que hay que generar nuevas estrategias procesales. Aquí, por suerte, digo esto y después me voy a salir de la presentación para poder contarles algunas cosas muy, muy concretas. Nosotros tenemos una ley en Córdoba que se aprobó el año pasado y fíjense que introduce algo que está ya vigente en el campo de la salud, que es el consentimiento informado. Y lo introduce en el campo jurídico del abogado del niño. Y fíjense que dice que se requiere que la niña, niño o adolescente tenga consienta en ser legalmente representado por un abogado del niño. Digamos, no se le impone. Y algunas reflexiones. Nosotros creemos que en cualquier situación, nosotros ahora estábamos discutiendo y debatiendo el tema del abogado del niño en el campo penal, sobre todo en casos de abuso. Esto para nosotros hoy lo hemos debatido con algunos juristas en los últimos días, porque es como la garantía de que hay un querellante que va a ir siguiendo y va a estar en la búsqueda del interés del niño, ¿no? Y va a ir compartiendo con el niño en este sufrimiento que el niño tiene cuando es, y tratando de evitar cualquier revictimización, ¿no? Entonces, digo, para nosotros, ¿qué creemos? Que cuando uno siempre apunta al bienestar y a la dignidad del niño, cuando uno atiende este principio de protección especial, nos vamos asegurando de que las intervenciones sean siempre un beneficio para el chico, que sean intervenciones reparadoras, que sean intervenciones que reivindiquen el derecho de los chicos. Y a veces, digamos, no todas las intervenciones van a ser iguales. Y la otra reflexión que hemos hecho muy fuerte con este tema del abogado del niño, que es un instituto que nuestra Defensoría ha venido desarrollando con mucha fuerza en estos últimos 4 años, es que se produzcan determinadas modificaciones en la justicia, ¿no? Fíjense que nosotros hemos peleado mucho aquí en Córdoba para que la justicia sea más amigable, porque obviamente que la mirada adultocéntrica es una mirada que no ayuda a que los chicos puedan reparar y reivindicar. Y para eso se necesita un lenguaje sencillo, se necesita que los fallos tengan en alguna medida una expresión que el chico también pueda comprenderla. Y en el caso de la provincia de Córdoba, el Tribunal Superior, a raíz de eso, comenzó a trabajar y hizo una acordada con un comité de lenguaje accesible y lectura sencilla, para ayudar a los jueces a que puedan hacer que también, incluso cuando se trata de problemas de fallos que tienen que ver con la convivencia familiar, para que los chicos puedan entender de qué se trata. Bueno, creo que nosotros estamos en todos esos canales, obviamente se los voy a dejar para que ustedes después puedan, y voy a tratar de salir, si es que sé salir, y volver a verlos si es que puedo. Bueno, creo que ahora puedo. Sí, Amelia, te estamos escuchando, fantástica la disertación, realmente muy completa la mirada. Yo creo que nos diste un recorrido por todas las funciones y realmente amplias. Es decir, se ve que es una figura que así como está instalada la del defensor del pueblo en Córdoba, lo que hace es coadyuvar a la integración y la articulación de las demás instituciones que trabajan a favor de la niñez y claramente, como decías, ir señalando tanto al Ejecutivo, al Judicial, como figura independiente. Se te escucha mal. Hay una interferencia. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ahora. Bien. Ahora. Sí, entonces decía que se ve muy clara, sí. Sí, lo que quiero aclarar es que nosotros tenemos además un defensor del pueblo, que se ocupa de los temas ligados al pueblo. Pero niñas, niños y adolescentes, de los temas ligados a niños y adolescentes,
se ocupa la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y igual que la Defensoría del Pueblo, nosotros debemos presentar nuestro informe a la legislatura, debemos intentar, digamos, que la legislatura, cuando hay algún problema, nosotros además somos auditados por el Tribunal de Cuentas, digamos, y al igual que el Defensor del Pueblo, ¿no? Excelente, es una figura autónoma y eso decía, Absoluta. claro, cuando con todos los resultados que nos mostrabas, desde lo general en cuanto al rol articulador hasta estos estudios coyunturales que tienen que ver con identificar cuáles son exactamente los derechos que están siendo vulnerados o propiciados, porque puede ser también que identifiquemos situaciones que propicien derechos y eso es muy importante. Entonces, cumplir ese rol me parece clave y con más razón quiero hacer énfasis en la necesidad de contar con esa figura también acá en Paraguay. Yo compartí mientras que estabas disertando un artículo que me cupo la oportunidad de escribir junto con el doctor Rabellat sobre la necesidad de un ombudsman para los derechos de la infancia acá en Paraguay. Y mientras hablabas también recibimos dos consultas que te voy a trasladar. Una de ellas es de justamente uno de los participantes de nuestra maestría, Hugo Zárate. Él es secretario departamental de niñez, es parte por tanto del sistema de protección y dice, puede compararse a la figura del abogado del niño con la del defensor del pueblo, perdón, con la del defensor público especializado en niñez y adolescencia de Paraguay. Yo te contaba que aquí en Paraguay tenemos una figura que es justamente diferente y si podrías hablarle más de eso. Y luego otra pregunta que hace Alicia Pérez, ese consentimiento informado del que hablaba es a partir de los 13 años ahí en Córdoba, dice. Sí. Primero, yo quiero aclararles que creo que ha quedado más o menos claro que no es lo mismo el defensor público que pertenece al sistema judicial, ¿no? Nosotros no pertenecemos al sistema judicial. Nosotros somos un órgano independiente. Y el defensor de derechos, como es un organismo de derechos humanos, no necesariamente necesita ser abogado. Lo que sí requiere es tener una determinada formación, trayectoria, ¿no? Pero no requiere ser abogado, porque nosotros no estamos encargados de litigar, ¿no? Nuestra función es promover los derechos y para eso tenemos muchísimos programas, como vos decías, por ejemplo, programas para prevenir el bullying, programas para prevenir el grooming, programas para promover las relaciones saludables, programas para promover, digamos, para mermar el consumo, porque los problemas de consumo, sobre todo con los adolescentes, son muy graves, o tenemos programas específicos para prevenir el consumo de alcohol, que fue una cosa que detectamos en grado extremo hace 2 años. Y bueno, además de eso, pero esa es nuestra figura como defensor de derechos humanos. Además, la justicia tiene, en nuestro caso, se llaman asesores, ¿no? Asesores de niñez, pero son figuras de la justicia, del poder judicial. Y por otro lado, el abogado del niño, que es una figura de un abogado litigante, que representa el interés del niño, cuya lista de abogados del niño está ubicada en el Colegio de Abogados. Y en este momento nosotros, y voy a contestar con eso lo de consentimiento informado, nosotros estamos trabajando en la reglamentación de esta figura del abogado del niño. Porque si bien la figura es clara en las normativas internacionales, requiere algunos debates sobre cómo hacemos para decidir en qué momento el niño, porque no es un problema de edad. Todos dicen, bueno, pero si tiene 13 años. Y bueno, hay chicos que tienen 10 años y saben muy bien qué quieren. Miren, hace una semana hemos estado interviniendo en una adopción, una niña que está en una residencia de niños sin cuidado parental, cuya mamá
se le hicieron muchísimas medidas excepcionales, intentando que la mamá pudiera vincularse con la niña, ¿no? La mamá drogadicta, se le hicieron de todo tipo de intervenciones para ayudarla durante 2 años. Obviamente que se habló con la familia ampliada, nadie está disponible para tener a la niña, entonces el juez habló con la niña. Y la niña, que tiene 11 años, con una claridad mediana, le dijo: yo lo que quiero es una familia. Mi mamá no me quiere a mí. La asesora de menores del juzgado interpuso un recurso a los fines de volver a darle otra oportunidad a la mamá. Entonces el juez nos pidió opinión acerca de qué considerábamos nosotros el interés superior y cómo debía considerarse en este caso el interés superior. Pues se trata de una niña de 11 años, no de 13. De 13 el juez puede decir: mira, de 13 no tengo duda, la escucho. Ahora, cuando hicimos el análisis con el psicólogo, con los abogados, con los trabajadores sociales sobre la historia de esa niña, que además 2 años en la vida de un chico no es 2 años en mi vida. Que yo tenga, no voy a decir mi edad para que no se asusten, pero que yo tenga 50 o 52 o 60 o 62, no me cambia demasiado. Pero un chico que tenga 9 y que pase hasta los 11 sin poder vivir una vida de familia, lo marca, pero contundentemente. Por lo tanto, analizamos el caso, analizamos todo el procedimiento judicial y dijimos: efectivamente, la niña lo ha dicho. Ella quiere tener una familia. Que el juez proceda a decretar la adoptabilidad y proceda efectivamente a buscar, por los mecanismos legales que corresponden a través de los mecanismos que están establecidos, quién será la familia adoptante y después hacer todo el seguimiento con la familia adoptante. Nos pasó idéntico hace no muchos meses con un niño de alto nivel social, su familia, y su padre y su madre, que eran personas de mucho poder, se disputaban la tenencia. El chico tenía 10 años. El juez, la jueza fue en este caso, nos pidió si podíamos asistirla en la escucha del niño, en situación de confidencialidad, y que le pudiésemos dar la opinión del niño, para ver si ella, en su relación con el niño, había tenido una percepción adecuada. Con el equipo, con los protocolos que tenemos para eso, hablamos con el niño. Y el niño tenía, y con autorización, ambos progenitores autorizaron a que nosotros escucháramos al niño, sin que estuvieran presentes ellos. Y fíjense, el niño tenía muy claro cuál era el régimen de parentalidad que quería y por qué lo quería. Nosotros no podíamos establecer el régimen de parentalidad, pero sí dimos nuestro informe sobre qué decía el niño. Y hemos sugerido, y estamos trabajando en eso, en el Código de Procedimientos Penales, para que se haga una modificación, que nosotros queremos que obligatoriamente en los casos de abuso se designe un abogado del niño, que no es el asesor, sino que es un abogado, un patrocinante, un letrado que patrocina al niño, que sale de una lista que está en el colegio de abogados, y donde el niño, y eso es lo que estamos debatiendo en este momento, pueda decir: bueno, hay empatía, ha generado confianza, ha generado un vínculo. Lo estamos trabajando con el colegio de abogados, con el colegio de psicólogos, con el colegio de trabajadores sociales, con la defensoría, la SENA, para ver de qué modo la reglamentación
puede asegurar que la voz del chico ingrese al proceso, ¿no? Eso es muy concretito, ¿no? Y nosotros decimos, como en los casos de abuso, tener una voz del niño, que es una cosa que nosotros estamos queriendo que quede fijada, asegura que va a haber alguien que querelle. Porque si no, el asesor, que tiene un montón de causas, lo más común es que al no querellar, la causa termine muriéndose. Y eso hemos visto. Yo le consulté hace unos días a Claudia por un caso de ahí de que tomé conocimiento de Paraguay. Le digo yo, ¿cómo puede ser que en un caso de abuso, en vez de sacar y retirar al abusador, retiren al niño de su ámbito familiar, de su escuela, de su propio ámbito? Si al que hay que retirar es al abusador, no al niño. El niño tiene que seguir en la comunidad, tiene que ser contenido, tiene que ser protegido. Entonces, la intervención de una figura de derecho humano que diga, esto es vulneración de derecho humano, del derecho humano de este niño, que es un ciudadano, igual que un ciudadano de 60, de 80, de 90, de 30 o de 20. Entonces, ¿quién le asegura? Digamos, alguien tiene que mirar por ese niño. Y por eso yo, sinceramente, creo que yo realmente valoro mucho, por ejemplo, la tarea que se está haciendo en México. La procuradora de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, una defensora de los derechos de los chicos. Pati Muñoz, en todo este tiempo, con todas las quejas que ha habido en torno al tema y las vulneraciones a los chicos en las protestas con los chicos de secundario, ha sido un factor esencial para que la legislatura, para que la justicia, para que el poder ejecutivo entienda que hay un derecho integral de esos chicos. Y nos pasa con los colegas, con los 5 colegas que estamos en la República Argentina. Nosotros diariamente estamos viendo cuáles son los temas sobre los que hay que tratar, ¿no? No sé si con eso respondo o me quedó alguna cosa sin responder. No, yo creo que bastante completa. Y había otra pregunta respecto a cuál es la función específica y cómo es nombrado el ombudsman, que creo que hablabas al inicio, lo estabas explicando. Sí, Aquí claro, a lo también, mejor han ingresado más tarde. sí, Aquí en Córdoba la ley dice, nuestra ley, la 93-96 dice, que el gobernador tiene que enviar a la legislatura una terna fundamentada de por qué terna esas 3 personas. Que esas 3 personas ternadas deben ir a la comisión, digamos que es la misma comisión que designa a los jueces, debe ir y hacer, digamos, una presentación, debe presentar su currículum, todos sus antecedentes jurídicos, digamos jurídicos en el sentido de que no tenga ninguna acción legal vigente, que digamos que sea una persona idónea, se abre y se abre para que la ciudadanía sepa a quiénes se están postulando y si hay alguna dificultad. Por eso la comisión de acuerdos, se llama de acuerdos, que es una comisión igual que la que hay en la legislatura nacional. En nuestro caso, nosotros en la provincia tenemos una unicameral. Pasamos por esa comisión, donde además todos los legisladores pueden poner oposición si así lo consideran. Y bueno, yo la verdad que me siento honrada de que me hayan votado los oficialistas, pero también me hayan votado los opositores. Porque eso también a uno le da como la posibilidad, la confiabilidad, para que cuando uno tiene que hacer una acción, la hace con digamos, el aval que le da la representatividad, ¿no?
y nosotros vienen los legisladores a veces de los distintos partidos con distintos problemas. A veces nosotros tenemos que ir a fiscalizar una acción del Ejecutivo, a veces hemos tenido que pedir un informe y hacer una observación al Ministerio Público o al propio Tribunal Superior, ¿no? Y bueno, pero me parece que esa confianza se va generando en la medida en que uno muestra que lo que tiene en el centro es el interés superior del chico, y no el interés de un sector. Cuando uno pone al niño integralmente al centro, eso ayuda a componer, a ligar, no a disociar, ¿no? Y nosotros la verdad que estamos luchando mucho contra el adultocentrismo. Así es, Amelia. Igualmente aquí, y ahí dice Elizabeth Villalba, muchas gracias por su respuesta. Aquí en Paraguay tenemos un mecanismo similar para la elección del defensor del pueblo general, que como volvemos a decir, aquí en Paraguay tiene una dependencia que es una dirección de niñez y adolescencia que se Conozco. encarga, claro, no tiene el mismo rango y jerarquía que ustedes ahí, porque ustedes ya lograron instalar la figura a nivel también, tiene el Pero para mismo rango que el beneficio, defensor. digamos, para ustedes, para decirles a ustedes, digamos, como movimiento, porque yo creo que los cambios en la niñez se hacen como cambios de cultura colectiva. Por eso yo insisto tanto que se trata de un cambio de cultura. Y no importa si ustedes son 20, 30, 50. Tiene que ser una corriente que genere opinión, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, la designación del defensor de niños fue con una comisión bicameral. Se designó la bicameral estableció un procedimiento y en el procedimiento, por ejemplo, puso un primer escalón que era la presentación de antecedentes, un segundo escalón que era un examen público, un tercer escalón que era un examen, una presentación de una propuesta de trabajo, ¿no? Y que fue, digamos, pública. Entonces yo creo que esos mecanismos son los que la convención y el comité del niño intenta para que podamos tener más garantías. Y en el caso, por ejemplo, del Instituto Interamericano del Niño, que es un instituto que tiene sede en Uruguay y que ahora está siendo bastante más activo para América Latina, está instando a todos los países a que cumplimenten la observación general número 2, que es la del comité, ¿no? Entonces yo creo que ustedes tendrían que, si realmente les interesa la niñez, y bueno, es que hay que mostrar que los chicos son una persona en crecimiento y por lo tanto necesitan una mirada particular que no es la misma mirada de los problemas y de los derechos humanos sobre una persona adulta. Sin duda, Amelia, yo creo que esa sería la premisa y aquí en Paraguay tenemos muchos avances. Las instituciones de niñez realmente se van fortaleciendo, hay un sistema nacional que va creciendo, hay secretarías departamentales, porque aquí nos dividimos en departamentos, entonces hay secretarías departamentales que se van instalando, hay consejos municipales por la niñez y bueno, la institucionalidad es importante. Instalar a la vez que la normativa y los programas. Yo creo que un gran desafío, pero no solo para Paraguay, sino para todos los países, es el de universalizar los programas también y las políticas públicas. Entonces, a medida que eso se va haciendo universal, se desjudicializan los casos. Exactamente. Así es. Yo acabas de decir una cosa, dos cosas quiero rescatar. Primero, la universalidad, que lleguemos a todos los chicos, no que lleguemos a los chicos de las ciudades, o que lleguemos a los chicos de una etnia, o que lleguemos a los chicos, ¿no? Que todos los chicos puedan acceder. Y la segunda es incluir la voz de los propios chicos, en todos, ¿no? En las políticas públicas, en el ámbito de la justicia, que lo manifesté con esto del abogado del niño, pero también en las políticas públicas. Nosotros estamos trabajando mucho porque creemos que el gran aporte que hizo la convención es precisamente eso, poner la opinión de los chicos en el centro, la palabra de los chicos en el centro. Y ojo que cuando digo la opinión y la palabra, no es la opinión y la palabra al modo de los adultos, porque nosotros creemos que los chicos
se van a sentar y nos van a decir las cosas como nosotros las querríamos decir, o como nosotros las querríamos escuchar. Y no es así. El tema es que podamos nosotros, los adultos, es poder leer las palabras, las opiniones, que a veces son gestuales, que a veces son de comportamiento, que no siempre son orales, ¿no? Los chicos tienen muchos modos de manifestarse. Y esa es la lectura, cuando nosotros decimos la lectura de la autonomía y madurez progresiva, decimos hay que leer al niño de una manera mucho más integral. No es escuchar la palabra, no es que el chico se siente frente a un estrado y diga lo que un juez quiera con el lenguaje del juez. Es al revés. Es el juez el que tiene que acomodar su lenguaje al niño. Es el juez el que tiene que empatizar con el sufrimiento del niño, no al revés, ¿no? Entonces me parece que eso es como el giro de mirada que ustedes también desde esta maestría y desde la UNIBE, con todo lo que trabajan además con los adolescentes, ¿no? Me parece que es el que hay que dar. Y es la mirada que también le queremos dar al Congreso, al 9º Congreso Mundial. Es el protagonismo en la construcción de un mundo más justo. No va a haber un mundo justo si las niñas, los niños y los adolescentes no están. Y por eso en el Congreso Mundial estamos hablando de que el futuro es hoy. Porque los chicos no son mañana, son hoy. Si nosotros desatendemos el hoy de estos niños, niñas y adolescentes, estamos hipotecando el futuro de la sociedad, incluso de nosotros, como adultos mayores, ¿no? Me parece que ese es el gran cambio, y es un cambio cultural, y es un cambio que hay que hacer como en gran cuerpo, como si fuera una gran escuadra trabajando con los chicos y junto a los chicos. Y a veces uno también se tiene que quejar. Miren, el otro día me pasó que una organización, una residencia de niñas, niños y adolescentes, estaban tratando de protestar porque los jueces estaban funcionando como de feria, y entonces había algunos procesos de adopción que se habían ralentizado. Y se le ocurrió la mala idea de hacer un video con los chicos. Obviamente que a los 2 minutos que apareció el video, nosotros le hicimos una observación. Ese es un adulto, una cuestión que un adulto debe quejarse a otro adulto. Un niño no puede ser usado. No puede ser usado. Ni siquiera pensando en que va a ser su propio beneficio. Un niño tiene que ser participado, pero no usado. Entonces, ojo, porque hay algunos que dicen, nos vamos a quejar nos pasó acá, por el medio ambiente, ay, porque pobrecitos los niños, ponen los niños y los niños. Queridos, cuidemos los niños, todos los cuidemos. Los protegemos, no vulneremos su derecho a la privacidad. No vulneremos su derecho a no ser revictimizados en las situaciones con las que viven y en las vulneraciones que tienen. Y de eso nos tenemos que ocupar todos, ¿no? Es una cuestión cultural. Bueno, ya creo que los cansé. No, Amelia, para nada. Aquí en el chat estamos justamente compartiendo que les parece muy bien y que están siguiendo atentamente. Así que yo creo que más que interesante. Y sobre todo ver que han desarrollado bastantes acciones. Es decir, lo bueno es ver que van implementando en distintos niveles todas las funciones de la Defensoría. Yo creo que el desafío para todos es justamente eso, hacerlo operativo, y tiene que ver con asignar presupuestos. Yo creo que ustedes ya deben contar con un presupuesto también que va creciendo. Nosotros igual aquí vamos de a poco. La cuarentena nos esquilmó a todos. Ya, bueno. Pero una cosa que no les conté, en el sistema de monitoreo, por ejemplo, nosotros hacemos monitoreo de la inversión en niñez. Tenemos una fórmula econométrica que hacemos para ver cuánto impacta las políticas que son específicas, las políticas que son secundarias, y si ustedes entran a nuestra página web van a encontrar ese informe de inversión social en niñez, ¿no?
Digo, todo está en la página, porque todo es público. Excelente, es ver entonces esa transparencia también en la gestión y para ir compartiendo como experiencia y prácticas, buenas prácticas en lo que es gestión y seguimiento de la efectividad de los derechos. Así que creo que hicimos un recorrido muy interesante, todos los participantes están justamente comentando eso y agradecerte, querida Amelia, por este tiempo. Vamos a seguir seguro avanzando en esto de la implementación de los derechos y invitándote en otras ocasiones. También desde ya seguro todos los participantes quedan invitados al 9º Congreso Mundial por los Del Derechos de la 4 Infancia al y la 7 Adolescencia. de noviembre, esperemos que nos abran la frontera. Y ustedes, los paraguayos, yo además de que yo adoro a los hermanos paraguayos, y Claudia lo sabe, ella ha ido muchas veces y me encanta. Bueno, ustedes con nosotros tienen una vía directa, tienen un vuelo derechito, no tienen que pasar por nadie, por ningún otro lugar. Córdoba, Asunción, así que todos pueden venir. Asimismo, aparte la rectora, la doctora Sani, había dicho que igual había un autobús de la universidad, vamos a ir organizando eso y bueno, va a ser muy grato encontrarnos y compartir más experiencias entonces en Córdoba. Así que todos invitados. Gracias Amelia, gracias a cada uno por su presencia y nos seguimos viendo el martes que viene para hablar de justicia restaurativa y justicia penal juvenil. Así que gracias a todos. Vamos a estar compartiendo en el marco de la maestría la información para que puedan ir. Así que todos invitados. Gracias, Amelia. Hasta pronto. Gracias, Hasta luego. querida, gracias a todos, muy amables por haberme escuchado.